Hagamos América grande de nuevo. Son las palabras que utiliza el actual candidato a presidente por los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Saúl Antonio Celedón Cruz, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Y esta tarea es parte de una materia llamada Historia de las Relaciones Internacionales, impartida por el docente Pedro Ernesto Domínguez del grupo número 3. Como podemos ver acá, el tema es Doctrina Monroe hacia la doctrina del manifiesto. Posteriormente hablaremos acerca de la política exterior del Gran Garrote y posteriormente las crisis de España en 1899 y posterior adhesión de Cuba en años similares. En tal sentido, empezaremos analizando primero la tesis actual que tiene uno de los políticos de Norteamérica, llamado Donald Trump. Donald Trump fue presidente en el año 2016, el cual implementó una política de nacionalismo muy interesante, y es que tenemos que entender primero cómo está situado el estadounidense actual. El estadounidense actual tiende a creer de que Estados Unidos es una nación que está sobre otras, inclusive a nivel continental. Si a un estadounidense se le pregunta acerca de qué es América, él tiene la construcción social y educacional de que América es solo ellos, y posteriormente Centroamérica y Suramérica son parte de otro continente. Acá podemos ir viendo la ideología que tiene el estadounidense, el patriotismo y el nacionalismo que conlleva en él. Bien, pero para hablar de todo esto y para empezar a centrarnos en el tema, tenemos que mencionar sobre la doctrina Monroe. ¿Pero qué es la doctrina Monroe? La doctrina Monroe no es más que una doctrina especializada acerca de la no intervención estatal por parte de otros estados hacia los Estados Unidos. Esta fue proclamada por James Monroe en 1823. Como podemos ver acá, la misma doctrina nos explica cuál era la fundamentalidad que ella tenía. De igual manera, podemos entender el para qué. Y para entender para qué, nos tenemos que situar antes de 1823 y tenemos que entender el contexto que venía Estados Unidos. Ya que Estados Unidos venía de ser adherido a una potencia, venía de ser colonia de Inglaterra. En ese sentido es interesante analizar y comprender cómo eran los fenómenos políticos, económicos y sociales. Estados Unidos venía de ser nuevamente, como le comento, colonia de Inglaterra. En tal sentido, el estadounidense no tenía esa identidad grande que hoy en día tiene. Es interesante también analizar cómo los gobiernos estadounidenses implementaron una política. Esta política que les traía, además de paz, les traía también cierta estabilidad, tanto en el campo internacional, en el campo social, en el campo político y en el campo de las relaciones internacionales. En tal sentido, Estados Unidos ya no era más colonia de Inglaterra, y más al contrario, empezaron a implementar una llamada política de América para los americanos. Entiéndase América para los americanos en un sentido amplio, pero en ese momento no era más que aquella visión filosófica hermosa que se planteaba. De hecho, muchos políticos de Latinoamérica y Centroamérica en ese momento agradecieron esta doctrina. Pero más adelante vamos a ir dando cuenta cómo tornó la cosa. En tal sentido, nosotros tenemos que entender, y tenemos acá una línea de tiempo, que en 1823 fue la proclamación de la doctrina Monroe. Posteriormente, en 1845, la expresión del destino manifiesto. También tenemos que hablar de que en 1898, la guerra hispanoamericana.
Como podemos ir bien dando cuenta a través de estos tres sucesos, los cuales son fundamentales para entender el contexto del cual estamos hablando, es la evolución de la doctrina Monroe a destino manifiesto, después a corolario Roosevelt, y también fue implementado por Henry Kissinger de una forma más distorsionada. En tal sentido, acá tenemos la frase de James Monroe que estaba comentando anteriormente: América para los americanos. Esa frase suena muy utópica. De hecho, si tomamos algunas ideologías de los filósofos de ese momento, podemos irnos dando cuenta de que el estadounidense en ese momento solo lo miraba como algo asertivo, algo para defenderse, pero eso se destruyó, ¿no? Bueno, luego podemos hablar de que América para los americanos refleja la ideología del diseño manifiesto, el cual justificó la expansión estadounidense del corolario y fusionó la voluntad racional para imponer un orden considerando superioridad universal. Es importante entender y analizar cómo a través de la doctrina Monroe Estados Unidos se autoprotegió a sí mismo, creó unas políticas para respetar y para tener una identidad nacional, un nacionalismo puro. En ese sentido me permito comentar acerca de una de las doctrinas más conocidas en el momento de las relaciones internacionales y la disciplina de las relaciones internacionales, la cual es el realismo clásico. Uno de los teóricos del realismo clásico es Hans Morgenthau. Hans Morgenthau comenta de que los estados únicamente ven para su beneficio, en tal sentido de que esto es importantísimo para entender cómo se manifiesta la voluntad estatal. En este sentido podemos encontrar un claro y amplio margen de las relaciones internacionales y más específico en la disciplina, porque analizamos cómo pasó Estados Unidos de una concepción de ser colonia a posteriormente tener intereses estatales. En tal sentido también podemos hablar de las diferencias que existieron o que al menos dentro de mi investigación encontré acerca de esta misma doctrina. Y es que por un lado tenemos la doctrina Monroe, la cual, como hemos ido comentando y analizando, pues fue esa salida y esa solución que se le brindó a los Estados Unidos de Norteamérica, y la podemos hablar desde un punto de vista idealista. ¿Por qué idealista? Porque según algunos teóricos, tanto del pensamiento filosófico como internacionalista, la ideología del idealismo no es más que aquella noción de no dañar al otro ni dañarme a mí mismo. En tal sentido, James Monroe construyó a través de Quincy Adams una política exterior la cual fue muy importante de analizar y comprender. Posteriormente, como había comentado, tenemos el caso de la política del Big Stitch o política del gran garrote, implementada por Theodore Roosevelt. Dice: ampliación militar de la doctrina Monroe promoviendo intervenciones directas de América Latina bajo la premisa de mantener el orden y la estabilidad. En tal sentido es interesante entender cómo ese señor, que acá lo podemos ver, el señor Roosevelt, él quería justificar estas intervenciones a través de la línea sagrada de los Estados Unidos. Decía él, hablando con una mano, pero posteriormente con un garrote, ¿no? En tal sentido también tenemos el caso de Henry Kissinger, quien aproximadamente en la década de los 70 tuvo otra forma de la política exterior, de la misma doctrina manifiesto, la misma doctrina Quincy, pero esta fue ya más violenta, inclusive con operaciones como la Operación Cóndor. También es importante entender y analizar
desde el punto de vista de la ciencia política, porque este señor, ya antes comentado, fue un politólogo internacionalista que brindó grandes avances para la disciplina de las relaciones internacionales. En tal sentido, también tenemos acá dos datos y me permito leer en la cual dice el primero: la expresión del manifiesto del espíritu del mundo según la filosofía de Hegel sugiere que una expansión territorial de los Estados Unidos no solo refleja el crecimiento geográfico, sino que simboliza un avance del espíritu del mundo, implicando que cada nación está destinada a propagar su civilización y valores superiores, considerando que la expansión es un imperativo importante. Según la visión de Hegel, cada estado o cada concepción estatal tiene el derecho de expandirse, pero algunos lo hacen de manera más fáctica, según el mismo Hegel. En tal sentido, es interesante analizar cómo nos podemos ir percatando, ¿no? Que viene Hegel y va tomando el punto anterior, va tomando el espíritu del mundo para propagarlo, y eso se puede aplicar a los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente desde la doctrina Monroe, porque tenemos a una forma pasiva en ese momento, pero posteriormente va a ir subiendo. Asimismo, podemos hablar de Thomas Hobbes, y lo que he preparado dice lo siguiente. Me permito leer: legitimación de la violencia y la conquista. Siguiendo la lógica de Hobbes, la historia de Estados Unidos justifica la violencia y la conquista como parte del orden natural y necesario para la evolución social. Esta visión presenta una expansión territorial no solo como un objetivo político, sino como una misión cósmica para alcanzar un orden superior y avanzar en la civilización. Nuevamente, es interesante ahora analizar los pilares que Estados Unidos llegó a implementar, en los cuales, según mi investigación, uno de los tres más importantes podemos hablar del dominio económico, ya que el dominio económico que Estados Unidos llegó a alcanzar fue muy grande. Aunque Estados Unidos nunca tuvo colonias directamente bajo su control, o al menos no dentro del sistema político, pero sí les sacó provecho a las naciones centroamericanas y latinoamericanas. Asimismo, podemos hablar del imperialismo cultural, el cual pues se manifiesta a través de la imposición y una visión clara, superior y justificada por la tradición, culturas y reconfiguración de identidades. En tal sentido, actualmente Estados Unidos no solo es una potencia económica, sino que también es una potencia cultural. Tenemos el caso, por ejemplo, de los chicanos, los cuales han llegado a construir una identidad cultural basada en los Estados Unidos. Asimismo, podemos hablar de la resistencia latinoamericana. La resistencia latinoamericana es importante de abordar, ya que nos podemos ir percatando y dándonos cuenta de cómo los centroamericanos, los latinoamericanos, han tenido esa idea y esa resiliencia para no rendirse y aplicar diferentes asertivos. En tal sentido, también tenemos y podemos hablar en la parte final ya de esta sección, la guerra hispano-estadounidense, la cual fue y se estalló en 1898 debido a la intervención estadounidense en la guerra de la independencia cubana y en el hundimiento del Maine de La Habana, lo que llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a España. Quedémonos con esta idea porque posteriormente la analizaremos. Pero España venía de ser un imperio, posteriormente cayó, pero cayó por cosas las cuales no fueron ciertas, ¿no? Asimismo tenemos lo que terminó de hundir a España, el cual fue el Tratado de París. Justamente acá, como podemos observar, este fue, y que limitó y liberó a ciertas naciones, ¿verdad? Tenemos que recordar que también en ese momento España tenía bajo su control a lugares como Cuba, pero también tenía Filipinas, tenía Manila, entre otras naciones. Asimismo, es interesante analizar
la situación política social que vivía España. En 1899, España estaba marcada por la pérdida de sus últimos territorios. Como podemos darnos cuenta acá, España tenía esa ideología un tanto aversiva todavía, era uno de los últimos imperios los cuales quedaban con vida. En tal sentido, nosotros podemos ir entendiendo de que España ya no era esa potencia de aquellos tiempos y tuvo que reconfigurarse. ¿En qué sentido tuvo que reconfigurarse? Bueno, listo. Tuvo que reconfigurarse tanto en el área económica, tuvo también que reconfigurarse en el área monárquica, porque tuvo que darle otra imagen de autoridad a sus monarcas y tuvo que dejar ese legado imperial, ese legado colonizador para convertirse en un estado moderno, tal y como lo conocemos ahora. También tenemos el caso de Cuba, el cual fue ahora o es colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, y en ese sentido podemos entender que Cuba se encontraba siendo colonia de España, aunque no podríamos decir colonia. Pero esto es importante también mencionar porque Cuba fue producto de una disputa territorial de la guerra hispanoamericana entre España y los Estados Unidos. En tal sentido, en 1901 inicia la enmienda Platt, ¿no? Que esta hace que los estadounidenses tomen cierto dominio sobre Cuba. Asimismo, tenemos que hablar de la doctrina Monroe hacia el Gran Garrote y algunos hechos puntuales que tengo para mostrar dentro de los más principales y fundamentales. En 1823, la proclamación de la doctrina Monroe. Posteriormente, en 1898, la guerra hispano-estadounidense. Posteriormente, la diplomacia también del Gran Garrote, que fue en 1901, la cual también abordamos, y la enmienda Platt en 1902. En síntesis, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos desde la doctrina Monroe hasta la doctrina del Gran Garrote? No es más que la evolución histórica, social y política, la cual ha implementado y ha permitido que los Estados Unidos sean conocidos como potencia mundial. Por último, muchas gracias, y quisiera dejarlos con una interpretación filosófica de Henry Kissinger, la cual se centró específicamente que los Estados Unidos, a como de lugar, debía ser potencia. Muchas gracias, excelente día, excelente tarde o excelente noche. Saludos.